en esta oportunidad para continuar con nuestro estudio del libro Los Hechos que hemos venido haciendo. Y en esta ocasión vamos a estudiar el pasaje comprendido entre el versículo 8 al versículo 12 del capítulo 4 de Hechos. Hechos 4, versículos 8 al 12. Que dice así: Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta es palabra de Dios. Les invito a hacer una oración. Amado Dios, te agradecemos primeramente que estemos vivos, que hayamos transcurrido ya este día y caiga el atardecer de otro día en que tú nos has bendecido con la vida, oh Dios. Te pedimos que perdones todos nuestros pecados y que tengas misericordia de nosotros. Y no nos mires conforme a la multitud de nuestras maldades, sino que nos perdones y nos guíes siempre en tu camino. Prepara nuestro corazón para escuchar tu palabra, para estudiarla, para digerirla, porque es la fuente de vida eterna. Por Cristo Jesús te lo pedimos a ti, Padre. Amén. No me voy a centrar en todo el texto, porque el texto viene de un contexto de casi 2 capítulos atrás. Pero me voy a centrar en los 2 versículos claves de este texto, esta perícopa que hemos leído, que es el versículo 11 y el versículo 12. Lo repito, solamente leo esos 2 versículos. Dice: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dicen los expertos en el estudio de las religiones y esas cuestiones que en el mundo puede haber perfectamente más de 6.000 religiones, entre religiones conocidas y religiones desconocidas. A veces los pueblos tienen muchas creencias religiosas. Dentro del mismo pueblo hay una que es la que domina el pueblo, pero dentro de esa hay otras. Conocemos las 3 grandes religiones del mundo. Las 3 más grandes religiones del mundo se llaman las religiones abrahámicas, que es el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. ¿Por qué se llaman religiones abrahámicas? Porque todas provienen de Abraham. La judía proviene de Abraham, la islámica proviene de Abraham y la cristiana, por supuesto, tiene raíz en Abraham. Eso está claro. Pero fuera de esas hay otras muchas. Y bueno, la gente dice que todas las religiones llevan al cielo. Eso está lejos de ser una verdad. Primero, porque ninguna religión lleva al cielo. Ni aun las 3 religiones abrahámicas como religiones llevan al cielo. Ni la judía como religión, ni la musulmana como religión, ni la cristiana como religión llevan al cielo. Ninguna religión salva. Y vamos aquí a aprender algo. Vamos a aprender a diferenciar lo que es evangelio, doctrina evangélica, o sea, el evangelio de religión. La religión se interpreta como un intento del ser humano para llegar hasta donde está Dios, o sea, para llegar al cielo. La religión es un invento de hombres, es como una escalera que el hombre intenta hacer para llegar a Dios, pero no podrá, porque a Dios no se le llega a través de la religión. Fracasará cualquier intento religioso de llegar a Dios. El evangelio, en cambio, significa Dios llegando a nosotros, Dios viniendo a nosotros, Dios llegando a donde el hombre está. O sea, el evangelio es Jesucristo, que bajó del cielo a estar entre nosotros. De manera que la religión es invento de hombres, pero el evangelio no se puede confundir con una religión. Eso ha sido una costumbre malsana de comparar el evangelio con la religión. Entonces dicen la religión evangélica, y el evangelio no es una religión.
debemos saber que evangelio significa las buenas noticias, y las buenas noticias no son religión. Y el centro del evangelio es Cristo. Por eso San Pedro dice en su discurso, en el versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha sido en el cabeza de ángulo. ¿Qué está diciendo Pedro? Que Cristo fue rechazado por los hombres, pero Cristo es la cabeza de ángulo. Tengamos en cuenta esto. El ser humano rechaza a Cristo, siempre intenta rechazarlo, y en cambio de Cristo cree en las religiones, o cree en su propia concepción de la fe y su propia religión. Cada uno podemos ser nuestra propia religión. Y entonces estamos equivocadamente convencidos de que al cielo vamos por nuestra propia manera de pensar. Y hoy que hay el relativismo, cada cual tiene sus propias verdades, y en realidad lo que no hay es verdad, porque cuando hay hartas verdades lo que hay es una mentira. Verdad solo hay una. Al cielo no vamos por medios humanos ni en términos humanos. Al cielo va un ser humano en términos de Dios, no en términos humanos. Y los términos de Dios es que al cielo solo se va a través de Cristo, la piedra que los edificadores desecharon. Los edificadores iban a hacer un edificio y lo primero que desecharon fue la piedra principal, a Cristo. Por eso dice que al mundo vino y el mundo no le recibió. Pero a los que le reciben les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces el apóstol Pedro, como estaba predicando a quienes habían rechazado a Jesucristo y lo habían matado en su momento, eso es una predicación para hoy. El 90% de la población mundial, si no es más, rechaza a Cristo. Y en cambio inventó las 6.000 y más religiones. Y se confía más en su propia religión, en sus propios inventos que en Dios. Cuando Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Entonces Pedro aquí lo dice, y en ningún otro, el versículo 12, y en ningún otro hay salvación, en ningún otro. Oigan bien, no lo está diciendo el pastor Elber, no lo está diciendo una religión, lo está diciendo Cristo mismo, Dios mismo, a través de Pedro, porque Pedro hablaba inspirado por el Espíritu Santo, y él conoció al Señor, dice, y ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ojo, hoy se intenta enseñar aún entre la iglesia cristiana una doctrina peligrosa, que es que la que dice que igual todos van a ser salvos independientemente de lo que crean, así crean en Cristo o no. Y entonces se dice, no, los musulmanes son salvos, los budistas, los mahometanos, los confucianistas. No, al cielo no se va por donde el hombre quiere, sino por donde Cristo fijó, y al cielo solo se va a través de Cristo mediante la fe. Por eso él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo un camino, una verdad y una vida, y si no hubiera dado por sentado que había más, solamente el camino, porque hay un único camino, la verdad y la vida, no hay más. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, no busquemos la salvación en otro lado, porque no existe, ni en los santos, ni en la Virgen, ni en ningún otro. No hay fuera de Cristo. Ahí no dice Pedro, no agregó en Jesucristo y la Virgen, no. Ni los santos, Jesucristo y los santos. Santos son todos los que creen en Cristo, pero eso no son intercesores. Nosotros oramos mientras vivimos, pero los intercesores como en el cielo, de manera que Cristo no existe. Entonces solamente Cristo es intercesor. Entonces no es por los santos. No hay otro nombre dado bajo el cielo de los hombres en que podamos ser salvos. Pongámosle mucha atención a las palabras del apóstol Pedro. Lo dice con la autoridad apostólica, que no hay otro nombre en que podamos ser salvos. Nadie puede darnos la salvación sino Jesucristo. Solo en él hay eterna salvación. Fuera de él no hay salvación. En absoluto no hay salvación. Y la iglesia debe estar edificada sobre Cristo. Por eso venimos hablando del cuadrado apostólico. El centro del cuadrado apostólico es Cristo. El centro de la doctrina es Cristo. El centro de la comunión es Cristo. El centro de la partimiento del pan, o sea, de la Santa Cena es Cristo. Y el centro de las oraciones, ¿quién es? Pues Cristo. No puede ser el centro de las oraciones sin el hombre, ni el centro de la doctrina el hombre. No, el centro de la iglesia es Cristo. Y Pedro, de quienes han dicho que él es el primer papa, que es una mentira, eso no es cierto. Él no dice que él es la piedra de la iglesia, dice Cristo es la piedra que desecharon los edificadores, pero solo en hay salvación. La iglesia ha desechado a Cristo, en cambio ha reemplazado a Cristo por muchas otras creencias y santos. Y seamos directos, la iglesia desde hace muchos siglos reemplazó a Cristo por la Virgen María y todos los santos. O sea, desecharon a Cristo para edificar la iglesia, o sea que no hay iglesia. Una iglesia sin Cristo no es iglesia. Y en cambio de Cristo pusieron otras cosas. Dice, pero lo desecharon. Dice, pero solo en él hay salvación. Pedro
Dice, sí, los edificadores, los que se creen edificadores de la iglesia, sacan a Cristo y edifican su propia iglesia en las bases que ellos quieren. Pero si falta la piedra angular, no hay salvación. ¿Y cuál es la piedra angular que desecharon los edificadores? Cristo. Dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que a los hombres en que podamos ser salvos. La iglesia no es la que salva. En la historia se ha enseñado, hubo un lema que sacó la Iglesia Católica Romana en siglos pasados, un lema que decía que fuera de la Iglesia Católica no había salvación. Y el lema decía en latín por una encíclica escrita por Bonifacio VIII, un papa en el 1220 creo, que decía extra ecclesia nulla salvos, fuera de la iglesia no hay salvación. No, eso no dice en ninguna parte, la iglesia no salva. La iglesia, el propósito que Dios instituyó para la iglesia es que la iglesia comunique el evangelio, pero la salvación no está en la iglesia, la salvación está en Cristo. La iglesia debe predicar a Cristo. Ella debe edificar la iglesia, se debe ser edificada sobre Cristo, no sobre los santos o cualquier muerto. Nosotros no podemos interceder, y cuando estamos muertos, ¿cómo vamos a interceder si estamos muertos? Si no le servimos a los vivos cuando estamos vivos, mucho menos cuando estamos muertos. Entonces no se nos olviden las palabras del apóstol Pedro. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aprendámonos este versículo, Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Hechos 4:12. Esa es la tarea. Y la tarea es pasar del versículo, de aprenderlo de memoria, a creerlo, que solo en Cristo hay salvación. Mis hermanos, que Dios les bendiga, y todos los demás oyentes, desde luego para todos extendemos la bendición, que el Señor les guarde y les ayude en esta noche y les conserve el sueño, los cuide. Padre, solo en ti hay salvación, sin ti no hay salvación. Ayúdanos a permanecer creyendo, como dicen los textos bíblicos, hasta el día final, porque el que perseverará hasta el fin, este será salvo. Da a cada corazón, a cada oyente, el Espíritu Santo, el creer en ti y el tener fe para ser salvos. Por el mérito de Jesucristo nuestro Señor. Amén.